Me llaman el Mayo Zambada, y durante décadas fui el fantasma que nadie pudo atrapar. Mientras todos buscaban al Chapo, mientras las autoridades ponían precio a mi cabeza, yo seguía moviendo los hilos desde las sombras, construyendo un imperio que se extendía desde las montañas de Sinaloa hasta las calles de Chicago. Pero hay una verdad que nunca conté, un secreto que guardé, incluso cuando mi hijo Vicente cayó en manos de los federales. El mundo cree que mi hijo era mi sucesor, mi brazo derecho, el heredero natural del trono. Pero esa fue siempre la mentira más grande que dejé circular. Hoy, encerrado entre estas paredes grises que huelen a óxido y desesperanza, con el peso de 76 años sobre mis hombros y la certeza de que nunca volveré a respirar el aire libre de Sinaloa, puedo finalmente confesarlo todo. Vicente era un buen muchacho, inteligente, capaz, pero nunca fue el destinado a heredar todo esto. Lo coloqué en el frente, lo expuse ante las autoridades, lo convertí en el señuelo perfecto, mientras el verdadero sucesor permanecía invisible, aprendiendo, creciendo, preparándose para tomar las riendas cuando yo ya no estuviera. Cada vez que los federales creían estar cerca de desmantelar nuestra estructura, cada vez que pensaban que capturar a Vicente significaría el fin del cártel de Sinaloa, yo sonreía en silencio, porque ellos nunca entendieron que, en este negocio, lo que se muestra nunca es lo más valioso. Lo valioso se protege, se esconde, se mantiene en las sombras hasta el momento preciso. Y ese momento llegó mucho antes de lo que cualquiera imaginó. La noche que entregaron a mi hijo a los americanos, lloré, no por la traición del Chapo como dijeron los periódicos, sino porque sabía que Vicente cargaría con un peso que nunca debió ser suyo. Él aceptó su papel con valentía, sabiendo que su sacrificio protegería algo mucho más grande. En la prisión de Chicago, cuando declaró contra sus propios hermanos, cuando reveló rutas y nombres, cuando los medios lo llamaron traidor, yo sabía la verdad. Cada palabra que salía de su boca había sido cuidadosamente calculada. Cada confesión era una cortina de humo. Mientras las autoridades celebraban su captura como un gran triunfo, el verdadero poder del cártel se consolidaba bajo un liderazgo que ellos ni siquiera sospechaban que existía. Crecí en las montañas de Sinaloa, donde aprendí que la supervivencia no se trata de ser el más fuerte, sino el más inteligente. Mi padre cultivaba amapola en terrenos áridos, y yo veía cómo los grandes capos de aquella época caían uno tras otro por su arrogancia, por creer que el poder era sinónimo de visibilidad. Cuando comencé en este negocio juré que nunca cometería ese error. Mientras otros construían mansiones ostentosas y se rodeaban de lujos que gritaban su riqueza, yo vivía en ranchos modestos, cambiaba de ubicación cada pocas semanas, mantenía un perfil tan bajo que muchos dudaban incluso de mi existencia. Esa fue mi mayor fortaleza. Y cuando tuve hijos, supe que debía enseñarles la misma lección, aunque para algunos de ellos esa lección vendría con un precio muy alto. Vicente mostró talento desde joven, tenía el carisma de su padre, la astucia necesaria para negociar con colombianos, mexicanos y americanos por igual. Pero también tenía algo que yo nunca tuve, ambición visible. Quería que el mundo supiera quién era. Quería el reconocimiento que yo había evitado toda mi vida. Eso lo hacía perfecto para el papel que yo había diseñado para él. Lo coloqué al frente de operaciones importantes, dejé que su nombre circulara en los reportes de inteligencia, permití que las autoridades construyeran expedientes cada vez más gruesos sobre mi hijo, y mientras ellos se enfocaban en Vicente, mientras dedicaban recursos y años a rastrearlo, el verdadero heredero trabajaba en completo anonimato, aprendiendo cada aspecto del negocio sin que nadie, absolutamente nadie, supiera de su existencia. El verdadero jefe del cártel de Sinaloa no es quien ustedes piensan, no es ninguno de mis hijos conocidos, no es ninguno de los nombres que aparecen en los titulares, es alguien que he protegido desde el momento en que nació, alguien cuya identidad he guardado con el mismo celo con el que protegí mi propia libertad durante décadas. Mientras el Chapo buscaba fama y Vicente aceptaba su papel de mártir, este otro hijo mío construía una red de contactos que atravesaba continentes. Estudiaba finanzas internacionales mientras sus hermanos negociaban en almacenes clandestinos. Aprendía sobre criptomonedas y lavado de dinero sofisticado mientras otros confiaban en maletas llenas de efectivo.
Y todo bajo mi supervisión directa, todo siguiendo un plan que había trazado años antes de que alguien supiera que este hijo existía. La DEA cree que conoce nuestra estructura, los federales mexicanos piensan que entienden cómo operamos, pero todos ellos persiguen fantasmas del pasado, nombres que yo deliberadamente dejé expuestos para mantenerlos ocupados. El negocio evolucionó, se modernizó, se volvió más complejo de lo que cualquier autoridad puede comprender. Ya no se trata solo de mover drogas a través de túneles o en pangas, se trata de sistemas financieros interconectados, de empresas legítimas que lavan miles de millones, de redes digitales que operan en la dark web con una sofisticación que haría parecer primitivas las operaciones de los viejos capos. Y al frente de todo eso está mi verdadero heredero, invisible, intocable, preparado para liderar durante décadas. Cuando me capturaron en julio de 2024, muchos creyeron que era el fin de una era. Los medios declararon la caída del último gran capo de la vieja guardia. Las autoridades celebraron como si hubieran desmantelado el cártel, pero lo que ellos no entendieron es que mi captura era parte del plan. A mis 76 años ya había cumplido mi propósito, había construido un imperio, había protegido a mi verdadero sucesor, había asegurado que la organización continuara sin mí. Mi arresto no debilitó al cártel, simplemente eliminó el último vínculo visible con el pasado. Ahora, la nueva generación puede operar sin la carga de mi leyenda, sin las autoridades persiguiendo al fantasma del Mayo. Y mi hijo verdadero puede finalmente asumir completamente el control sin que nadie siquiera sepa que existe. Vicente está cumpliendo su condena en una prisión americana, y el mundo cree que traicionó a su familia por un trato con las autoridades. Pero la verdad es que Vicente sabía desde el principio cuál era su papel. Cuando le expliqué el plan, cuando le dije que tendría que ser el que cayera para proteger a su hermano, no dudó ni un segundo. Entendió que su sacrificio garantizaría la continuidad de todo lo que habíamos construido. Las confesiones que hizo, los testimonios que dio, todo fue diseñado para dar a las autoridades la ilusión de victoria mientras protegía las verdaderas operaciones del cártel. Cada nombre que reveló ya había sido quemado intencionalmente. Cada ruta que expuso ya había sido abandonada, y el verdadero poder del cártel permanecía intocado. Ahora, desde esta celda en Texas, puedo finalmente contar la verdad. El Mayo Zambada fue real. Construí el cártel de Sinaloa desde las cenizas de las viejas organizaciones. Mantuve el poder durante décadas, eludiendo a las autoridades más poderosas del mundo. Pero mi mayor logro no fue mantenerme libre todo ese tiempo. Mi mayor logro fue construir un sistema que no dependía de mí, un legado que continuaría mucho después de mi captura o mi muerte. Y la pieza central de ese legado es mi hijo, cuyo nombre nunca pronunciaré, cuya existencia nunca confirmaré oficialmente, pero que ahora controla todo desde las sombras, tal como yo lo hice durante tantos años. Los años en las montañas de Sinaloa me enseñaron más que cualquier universidad. Mientras otros jóvenes soñaban con ser doctores o ingenieros, yo aprendí a leer las señales de la naturaleza, a identificar quién era confiable y quién no, a entender que en este mundo solo sobreviven los que saben cuándo esconderse y cuándo atacar. Mi padre, un hombre duro curtido por el sol y la pobreza, me decía que el mejor negocio era el que nadie veía. Él cultivaba amapola en parcelas pequeñas, escondidas entre la vegetación, nunca lo suficientemente grande como para atraer atención, pero lo suficiente para sobrevivir. Cuando tenía 16 años, vi cómo los soldados llegaron a quemar los campos de un vecino que había sido demasiado ambicioso. Se lo llevaron esposado mientras su familia lloraba. Esa imagen se grabó en mi mente para siempre. Comencé, como muchos en Sinaloa, transportando pequeñas cantidades de hierba a través de las montañas. Era el año 1968 y el negocio apenas comenzaba a organizarse más allá de los cultivos locales. Los americanos querían marihuana y nosotros teníamos montañas perfectas para cultivarla.
Pero yo observaba cómo los traficantes más exitosos no eran los que movían más droga, sino los que sabían cómo no llamar la atención. Había un hombre al que llamaban el Padrino, Miguel Ángel Félix Gallardo, que controlaba todo con una discreción que rayaba en lo invisible. Lo estudié durante años, aprendí sus métodos, entendí que el verdadero poder no venía de las armas o la violencia, sino de la información y las conexiones correctas. Para 1980 ya había establecido mis propias rutas y contactos. Mientras otros peleaban territorios y se mataban entre sí por el control de plazas, yo construía relaciones con políticos, militares y empresarios. Aprendí que cada autoridad tiene un precio, no siempre dinero, a veces es protección para su familia, otras veces es información que pueden usar contra sus enemigos. Nunca usé la violencia como primera opción, siempre busqué la manera de negociar, de encontrar el punto donde todos ganaban algo. Eso me hizo diferente a los demás capos. No me temían por ser brutal, me respetaban por ser efectivo, y mientras los grandes nombres caían uno tras otro, yo seguía operando sin que nadie realmente supiera la extensión de mi poder. Cuando el Padrino cayó en el 89 y el cartel se fragmentó, muchos pensaron que era el fin. Pero yo vi una oportunidad. Formé alianza con Joaquín Guzmán, el Chapo, un hombre ambicioso y violento pero increíblemente efectivo. Él quería ser el jefe visible, quería el reconocimiento y el miedo que generaba su nombre. Yo estaba feliz de dejarlo tener eso. Mientras el Chapo construía su leyenda, mientras las autoridades se obsesionaban con capturarlo, yo consolidaba el verdadero poder del cártel. Controlaba las rutas más importantes, tenía las conexiones políticas más sólidas, manejaba las finanzas de la organización, pero mi nombre rara vez aparecía en los periódicos, y eso era exactamente como yo quería. Los años 90 fueron de expansión brutal. La cocaína colombiana necesitaba llegar a Estados Unidos, y nosotros éramos el puente perfecto. Los hermanos de Cali y Medellín pagaban fortunas por nuestros servicios. Construimos túneles sofisticados bajo la frontera, compramos submarinos artesanales, innovamos métodos de transporte que las autoridades tardaban años en descubrir, pero con el crecimiento vino también la atención no deseada. Cada vez que movíamos un cargamento grande, cada vez que se incautaba un túnel, las investigaciones se intensificaban. Vi cómo varios de mis socios cayeron por descuidos pequeños, por confiar en la persona equivocada, por dejar rastros financieros que los federales podían seguir. Yo me volví más paranoico, más cuidadoso, cambiaba de teléfono cada semana, nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar, confiaba solo en un círculo muy reducido de personas. Para el año 2000, cuando el Chapo fue capturado por primera vez, muchos pensaron que el cártel de Sinaloa se debilitaría, pero la organización era más fuerte que cualquier individuo. Yo asumí el control completo de las operaciones mientras el Chapo estaba en prisión, y el negocio nunca fue mejor. Expandimos hacia Europa y Asia, diversificamos más allá de la cocaína hacia la heroína y las metanfetaminas. Mientras las autoridades celebraban la captura del Chapo, nosotros estábamos generando más dinero que nunca, y durante esos años también estaba ejecutando mi plan más importante, el que nadie conocía. Estaba preparando a mi verdadero heredero. Este hijo nació en 1987 de una mujer que nunca estuvo vinculada públicamente conmigo. Desde el momento de su nacimiento, tomé precauciones extremas para proteger su identidad. No hubo certificado de nacimiento oficial, no hubo registros que pudieran vincularnos. Creció alejado de Sinaloa, en ciudades donde nadie lo relacionaría conmigo. Le di la mejor educación posible, no en México, sino en el extranjero. Estudió administración de empresas en Europa, hizo una maestría en finanzas en Estados Unidos. Para el mundo era un joven empresario exitoso, sin ninguna conexión aparente con el narcotráfico, pero durante todo ese tiempo yo lo estaba entrenando personalmente en las verdaderas operaciones del cártel. Lo que me hacía diferente de otros capos era mi visión a largo plazo. No pensaba en el próximo cargamento o la próxima guerra territorial. Pensaba en cómo la organización sobreviviría décadas después de mi muerte. Los viejos métodos estaban condenados. Las autoridades se volvían más sofisticadas, la tecnología les daba herramientas que antes no existían,
la cooperación internacional hacía más difícil esconderse, el futuro del negocio no estaba en las montañas de Sinaloa ni en los túneles de Tijuana, estaba en las redes financieras globales, en las criptomonedas, en las empresas legítimas que podían mover miles de millones sin levantar sospechas, y mi hijo estaba siendo preparado específicamente para liderar en ese nuevo mundo. Cuando Vicente fue arrestado en 2009, fue un momento crucial. Mi hijo mayor había sido capturado transportando cocaína. Las autoridades estaban eufóricas, convencidas de que habían capturado a mi sucesor. Le ofrecieron un trato, reducción de sentencia a cambio de información. Y Vicente, siguiendo el plan que yo había trazado años antes, aceptó. Comenzó a cooperar con las autoridades, a dar testimonios, a revelar supuestos secretos del cártel. Los medios lo llamaron traidor, otros narcos pusieron precio a su cabeza. Pero todo era parte del teatro. Cada palabra que Vicente decía había sido cuidadosamente diseñada para proteger las verdaderas operaciones y especialmente para mantener oculta la existencia de mi otro hijo. Durante los años que Vicente estuvo cooperando, mi verdadero heredero asumió más responsabilidades. Comenzó a manejar las operaciones financieras del cártel, lavando dinero a través de redes complejas de empresas fantasma y paraísos fiscales. Estableció contactos con organizaciones criminales de Europa del Este, con traficantes asiáticos, con corruptos banqueros en Suiza y Luxemburgo, mientras las autoridades seguían buscando al estilo viejo de narcos con armas y camionetas blindadas. Él estaba construyendo un imperio que operaba con trajes y computadoras. Nadie lo relacionaba con el cártel de Sinaloa porque no encajaba en el estereotipo, y esa era precisamente su mayor fortaleza. El Chapo escapó en 2001 y nuevamente en 2015. Su segunda fuga fue espectacular, un túnel de 1 kilómetro con ventilación y rieles. El mundo quedó asombrado. Pero yo sabía que cada escape solo traía más calor sobre nosotros. Le advertí que mantuviera perfil bajo, que evitara llamar la atención. Pero el Chapo no podía evitarlo. Necesitaba el reconocimiento, la leyenda. Cuando finalmente lo capturaron en 2016 y lo extraditaron a Estados Unidos, supe que era el fin de una era. Los viejos capos, como nosotros, estábamos terminando, pero yo había preparado el futuro, mi hijo estaba listo. Los últimos 8 años, desde la captura definitiva del Chapo hasta mi propio arresto, fueron de transición silenciosa. Externamente, yo seguía siendo el líder del cártel de Sinaloa. Las autoridades me perseguían, ofrecían recompensas millonarias por información sobre mi paradero, pero internamente yo ya había transferido la mayoría del poder real a mi hijo. Él tomaba las decisiones importantes, manejaba las relaciones con los carteles colombianos, supervisaba las rutas de distribución en Estados Unidos y Europa. Yo era más un consejero, un símbolo del pasado, que mantenía unida a la vieja guardia mientras la nueva generación asumía el control. Y cuando finalmente fui arrestado, cuando me subieron a ese avión hacia Estados Unidos, sentí casi un alivio. Mi trabajo estaba completo. La operación que llevó a mi captura fue coordinada entre agencias mexicanas y americanas. Dijeron que fue el resultado de años de investigación y perseverancia, pero la verdad es que yo decidí cuándo y cómo sería capturado. A mis 76 años, cansado de estar huyendo, sabiendo que mi hijo ya estaba preparado, permití que me encontraran. No opuse resistencia, no hubo tiroteo, no intenté escapar, simplemente me rendí porque mi captura era la última pieza del plan. Con mi arresto las autoridades tendrían su trofeo, podrían declarar victoria. Y mientras celebraban, el verdadero poder del cártel continuaría bajo un liderazgo que ellos ni siquiera sabían que existía. En esta celda de máxima seguridad, donde paso 22 horas al día encerrado, donde cada conversación es monitoreada y cada movimiento vigilado, finalmente tengo tiempo para reflexionar. Pasé 50 años construyendo el cártel de Sinaloa. Vi caer a todos mis rivales y la mayoría de mis aliados. Eludí a las autoridades más poderosas del mundo durante décadas. Pero mi mayor logro no fue mantenerme libre, fue construir algo que me sobreviviría. Crear un sistema tan sofisticado y descentralizado
que no dependía de una sola persona, y asegurar que mi verdadero heredero estuviera preparado no solo para continuar el negocio, sino para transformarlo completamente. Vicente cumple su condena con dignidad. Nos comunicamos ocasionalmente a través de canales legales, y en cada conversación hay mensajes ocultos que solo nosotros entendemos. Él sabe que su sacrificio no fue en vano, sabe que protegió algo mucho más importante que su propia libertad. Y cuando finalmente salga de prisión, tendrá un lugar en la nueva organización, no como líder, pero sí como alguien respetado por su lealtad, porque eso es lo que construimos. Una organización basada no solo en el miedo o el dinero, sino en la lealtad y la visión compartida de algo más grande que cualquiera de nosotros. El mundo cree que conoce la historia del cártel de Sinaloa. Creen que con mi captura y la del Chapo, la organización está debilitada o fragmentada. No podrían estar más equivocados. El cártel está más fuerte que nunca, pero ahora es invisible. Opera en niveles que las autoridades apenas están comenzando a comprender. El narcotráfico del futuro no se parece nada al del pasado. No hay capos con sombreros y armas de oro. Hay empresarios sofisticados que mueven dinero a través de sistemas financieros legales, que usan la tecnología para operar en la oscuridad total, que tienen contactos en los niveles más altos del poder político y económico global. Mi hijo, cuyo nombre nunca diré y cuya existencia nunca confirmaré oficialmente, lidera todo eso ahora. Ha transformado el cártel de Sinaloa en algo que los fundadores nunca habrían imaginado. Ya no es solo una organización criminal, es un conglomerado global con tentáculos en docenas de países, con operaciones legítimas e ilegítimas tan entrelazadas que es imposible separarlas, y él hace todo esto mientras mantiene un perfil completamente anónimo. Las autoridades ni siquiera saben que deben buscarlo, y esa es exactamente la razón por la cual tiene éxito, donde todos los demás eventualmente fallaron. Hay noches en esta celda donde me pregunto si tomé las decisiones correctas, si el precio que pagó mi familia, especialmente Vicente, valió la pena, si todo el dolor y la muerte que inevitablemente vinieron con la construcción de este imperio pueden justificarse de alguna manera. No tengo respuestas fáciles a esas preguntas. Solo sé que crecí en un mundo donde las opciones eran la pobreza extrema o el negocio de la droga. Elegí el camino que me pareció que ofrecía no solo sobrevivencia, sino prosperidad. Y una vez que estás en este mundo, no hay salida real. Solo puedes seguir adelante, proteger a los tuyos y tratar de construir algo que dure. La ironía es que, después de toda una vida evadiendo a las autoridades, después de ser el fantasma que nadie podía atrapar, finalmente estoy en su poder. Pero incluso encerrado, incluso enfrentando una sentencia que probablemente signifique que moriré en prisión, sigo ganando, porque mientras las autoridades se felicitan por mi captura, mientras los medios escriben artículos sobre el fin de una era, el cártel de Sinaloa continúa operando a niveles que superan todo lo que logré en mi época de libertad, y todo bajo el liderazgo de alguien cuya identidad permanece completamente oculta. Esta confesión que hago ahora no cambiará nada. Las autoridades leerán estas palabras y buscarán pistas sobre la identidad de mi verdadero heredero. No las encontrarán. He pasado décadas perfeccionando el arte de ocultar lo más importante. Cada pista es falsa, cada rumor fue plantado intencionalmente. La verdad está tan profundamente enterrada que solo 3 personas en el mundo la conocen. Yo, mi hijo, y una persona más que nunca nombraré, y ninguno de nosotros la revelará jamás, porque revelarlo sería destruir todo lo que sacrificamos tanto para construir. El legado del Mayo Zambada no es solo el cártel de Sinaloa, es la prueba de que con suficiente paciencia, planificación e inteligencia, es posible construir algo que trascienda a su creador. Los grandes capos del pasado, Pablo Escobar, Amado Carrillo, El Padrino, todos cometieron el mismo error. Se volvieron indispensables. Cuando cayeron, sus organizaciones colapsaron o se fragmentaron. Yo aprendí de sus errores. Me aseguré de que el cártel nunca dependiera completamente de mí. Y más importante aún, preparé un sucesor
que nadie vio venir, que nadie buscará y que liderará durante décadas sin que las autoridades sepan siquiera su nombre. Así que cuando lean sobre mi captura en los libros de historia, cuando vean documentales sobre el fin del Mayo Zambada, recuerden esto: la historia visible rara vez es la historia real. Lo que ven en los titulares es teatro. El verdadero poder siempre opera en las sombras, y el verdadero jefe del cártel de Sinaloa nunca fue Vicente, nunca fue el Chapo después de su primera captura, y ciertamente no seré yo desde esta celda. El verdadero jefe es alguien cuyo nombre ustedes nunca escucharán, cuya cara nunca verán en las noticias, pero que controlará este imperio durante los próximos 30 o 40 años, y eso, más que cualquier otra cosa, es mi verdadero legado. Los días en esta prisión se mezclan unos con otros hasta perder todo significado. Despierto a las 5 de la mañana cuando las luces se encienden automáticamente, cegándome temporalmente después de horas en la oscuridad total. El desayuno llega a través de una ranura en la puerta, comida insípida que apenas merece llamarse alimento. Paso las horas caminando en círculos en mi celda, exactamente 4 pasos en cada dirección. He contado las grietas en las paredes, son 237. He memorizado cada mancha en el techo. Esta es mi vida ahora, y probablemente será así hasta el día que muera. Pero incluso aquí, en esta tumba de concreto, mi mente sigue operando, planeando, recordando todo lo que construí. Hay momentos en los que la soledad se vuelve física, un peso que aplasta el pecho y dificulta la respiración. Pienso en las montañas de Sinaloa, en el olor a tierra mojada después de la lluvia, en el canto de los pájaros al amanecer. Recuerdo las noches bajo las estrellas cuando era joven, antes de que todo esto comenzara, cuando la vida era simple y las decisiones eran claras. A veces me pregunto qué habría sido de mí si hubiera tomado otro camino. Quizás sería un campesino pobre pero libre, con nietos corriendo alrededor de mi rancho, muriendo tranquilamente en mi propia cama rodeado de familia. Pero esos pensamientos son inútiles. No puedes rehacer el pasado, solo puedes vivir con las consecuencias de tus decisiones. Recibo visitas ocasionales de mis abogados, hombres en trajes caros que hablan de apelaciones y procedimientos legales que ambos sabemos no llevarán a ninguna parte. A veces pienso que vienen más por curiosidad que por otra cosa, para poder decir que conocieron al legendario Mayo Zambada. Les hablo con cortesía, pero nunca les revelo nada importante. Cada palabra que digo en esta prisión es grabada, analizada por equipos de inteligencia buscando pistas. Ya no confío en nadie, excepto en el círculo más íntimo que establecí hace décadas. Y ese círculo se ha reducido hasta casi desaparecer. El Chapo está en su propia prisión, aún más aislado que yo. Vicente está en otro estado, cumpliendo su sentencia. Los viejos socios están muertos o capturados. Una carta llegó hace 3 meses, enviada a través de canales legales, pero con un mensaje oculto que solo yo podía descifrar. Mi hijo, el verdadero heredero, me estaba informando sobre el estado del negocio. Las operaciones continuaban sin contratiempos. Las rutas estaban seguras. Los políticos seguían cooperando. El dinero fluía como siempre, quizás mejor que nunca. Pero más importante aún, me confirmaba algo que yo ya sabía, que él estaba listo no solo para mantener lo que yo había construido, sino para llevarlo a niveles que yo nunca imaginé. La nueva generación no piensa en kilos de cocaína o rutas de contrabando, piensan en mercados financieros, en criptomonedas imposibles de rastrear, en redes globales que operan completamente en la legalidad aparente. Lo que las autoridades nunca entendieron es que el narcotráfico es solo una parte del negocio. El verdadero poder está en la infraestructura que construimos alrededor de él. Tenemos empresas constructoras que edifican proyectos multimillonarios en toda Latinoamérica, cadenas de restaurantes que operan en docenas de ciudades, compañías de importación y exportación que mueven productos legítimos junto con los ilegales, bancos en paraísos fiscales que lavan no solo nuestro dinero, sino el de otras organizaciones criminales que nos pagan comisiones. Esta red es tan vasta y compleja que incluso si las autoridades desmantelaran las operaciones de drogas,
la infraestructura continuaría generando miles de millones, y mi hijo entiende esto mejor que nadie. Pienso mucho en mi padre últimamente. Murió cuando yo tenía 35 años, de viejo y cansado, en un rancho humilde en las montañas. Nunca supo realmente en qué me había convertido. Pensaba que yo era solo un comerciante exitoso. Quizás sospechaba algo, pero nunca preguntó y yo nunca le conté. En sus últimos días, me tomó la mano con dedos débiles y arrugados y me dijo que estaba orgulloso de mí, de cómo había salido adelante, de cómo cuidaba de la familia. Esas palabras me queman ahora más que nunca. Me pregunto si seguiría orgulloso si supiera toda la verdad. Si sabría de toda la sangre derramada, de todas las vidas destruidas por las drogas que movimos, de todas las familias deshechas por la violencia que generamos. Hay sangre en mis manos. No puedo negarlo ni justificarlo completamente. Ordené muertes cuando fue necesario. Autoricé operaciones que sabía terminarían en violencia. Vi morir amigos y enemigos por igual. Cada decisión que tomé estaba calculada para proteger la organización, para mantener el poder, para asegurar que el negocio continuara. Pero eso no quita el peso de esas decisiones. En las noches, cuando no puedo dormir, cuando el silencio de la prisión es tan absoluto que puedo escuchar mi propio corazón latiendo, los rostros de los muertos me visitan, no como fantasmas, sino como recuerdos ineludibles, y me pregunto si todo esto valió la pena. La respuesta honesta es que no lo sé. Construí un imperio que ha generado miles de millones de dólares, que ha dado empleo a miles de personas, que ha sostenido comunidades enteras en Sinaloa y otros estados, pero también he contribuido a una epidemia de adicción que ha destruido millones de vidas en Estados Unidos y otros países. He sido parte de una violencia que ha matado a decenas de miles en México. He corrompido instituciones, envenenado sistemas políticos y perpetuado un ciclo de criminalidad del que es casi imposible escapar. El bien y el mal no son tan claros como la gente quiere creer. Existen en una zona gris donde cada decisión tiene consecuencias que se extienden en direcciones que nunca puedes predecir completamente. Mi hijo tendrá que enfrentar estas mismas preguntas eventualmente. Por ahora está enfocado en el negocio, en expandir operaciones, en maximizar ganancias, pero llegará un día, quizás cuando esté viejo como yo, cuando tenga que confrontar el verdadero costo de lo que hemos construido. Le he dado todas las herramientas para tener éxito en este mundo. Le he enseñado a ser despiadado cuando sea necesario, a ser estratégico siempre, a nunca confiar completamente en nadie, pero no puedo enseñarle cómo vivir con el peso de esas lecciones. Eso es algo que cada hombre debe aprender por sí mismo. La pregunta que me atormenta más es sobre el futuro. No mi futuro, eso está claro, moriré en esta prisión dentro de unos años, sino el futuro del negocio, de la organización, del legado que he construido. Mi hijo está preparado, es inteligente y capaz, pero el mundo está cambiando más rápido que nunca. Las autoridades desarrollan nuevas tecnologías de vigilancia cada año. La cooperación internacional contra el narcotráfico es más fuerte que nunca. Los mercados están saturados y la competencia es feroz. Y más importante aún, las actitudes sociales hacia las drogas están cambiando. La marihuana se está legalizando en varios países. Hay movimientos para despenalizar otras sustancias. El negocio que sostuve durante 50 años podría no existir en su forma actual dentro de 20 o 30 años más. Pero mi hijo está preparado también para eso. Ha diversificado las operaciones mucho más allá de las drogas, tráfico humano, aunque yo siempre estuve contra eso, extorsión cibernética, un negocio que apenas existía en mis días, armas, que siempre fue un mercado secundario, pero que ahora genera tanto dinero como la cocaína, y, lo más importante, ha comenzado a invertir fuertemente en negocios completamente legítimos que eventualmente podrían sostenerse por sí mismos sin necesidad del dinero del narcotráfico. Está preparando a la organización para una eventual transición hacia la legitimidad completa. Algo que yo nunca pude hacer, pero que siempre soñé era posible. Hay días en los que recibo noticias del exterior a través de los pocos canales que aún tengo disponibles,
Me entero de capturas, de guerras entre carteles, de operaciones fallidas y exitosas. El negocio continúa como siempre, indiferente a mi ausencia. Eso me llena de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Orgullo porque construí algo que no dependía de mí, que podía sobrevivir sin mi liderazgo directo. Tristeza porque confirma lo que siempre sospeché, que ninguno de nosotros es verdaderamente indispensable. El río sigue fluyendo sin importar qué piedras caen en su cauce, y yo era solo otra piedra, más grande que otras quizás, pero al final solo otra piedra. Vicente me escribió el mes pasado. Una carta simple, sin nada comprometedor, solo un hijo escribiendo a su padre. Me contaba sobre la vida en prisión, sobre los libros que estaba leyendo, sobre su salud, pero entre líneas yo podía leer el verdadero mensaje. Está bien, se mantiene fuerte, no se arrepiente de las decisiones que tomamos, sabe que su sacrificio tuvo significado y, más importante aún, está orgulloso de lo que su hermano, el hijo secreto, está logrando. Esa carta me dio más paz de la que he tenido en años, porque significaba que Vicente entendía completamente el plan, que no guardaba resentimiento, que veía el panorama completo de lo que habíamos construido juntos. La última visita que tuve fue de uno de mis abogados más antiguos, un hombre que ha estado conmigo desde los años 80. Hablamos de asuntos legales sin importancia por algunos minutos, pero luego, cuando estaba por irse, me miró directo a los ojos y asintió levemente. Ese pequeño gesto me dijo todo lo que necesitaba saber. Las últimas piezas del plan estaban en su lugar. Los activos finales habían sido transferidos. Las conexiones políticas estaban aseguradas para la próxima generación. Mi trabajo estaba verdaderamente completo. Ya no había nada más que yo pudiera hacer desde esta celda. El resto dependía de mi hijo y de las bases que yo había establecido durante 50 años de trabajo constante. Esta noche, acostado en este catre duro que apenas merece llamarse cama, mirando el techo manchado que he memorizado hasta el último detalle, siento algo cercano a la paz. No es felicidad, nunca volveré a sentir eso realmente, pero es una aceptación de que mi historia ha terminado, mientras la historia del cártel de Sinaloa apenas está comenzando su siguiente capítulo. Construí un imperio desde la nada, lo mantuve funcionando a través de guerras y traiciones, lo adapté a los cambios del mundo y finalmente lo transferí a manos capaces que lo llevarán al futuro. Ese es mi legado, no los titulares de periódicos o las recompensas por mi captura, sino la continuidad de algo más grande que cualquier individuo. El verdadero poder nunca estuvo en ser el hombre más temido o el más buscado, estuvo en ser el más inteligente, el más paciente, el más estratégico. Mientras otros buscaban la gloria inmediata, yo construía para las décadas futuras. Mientras otros se volvían adictos a la atención y el reconocimiento, yo perfeccionaba el arte de la invisibilidad. Y mientras otros pensaban solo en su propio poder, yo aseguraba que la organización sobreviviría generaciones. El Mayo Zambada será recordado por muchas cosas, pero mi mayor victoria es una que el mundo nunca conocerá completamente. La victoria de haber creado un sucesor tan perfectamente oculto que incluso ahora, con todas las confesiones que he hecho, nadie puede identificarlo. Y así termina mi confesión. He revelado más de lo que debería, pero hay cosas que un hombre viejo necesita decir antes de morir. Necesito que se sepa que hubo un plan más grande, que cada sacrificio tuvo un propósito, que la historia que cuentan los libros y los documentales es solo una fracción de la verdad real. Mi hijo, cuyo nombre nunca pronunciaré, ahora carga con el peso que yo llevé durante 50 años. Es un peso que destroza almas y pudre conciencias, pero también es un peso que viene con poder, con influencia, con la capacidad de cambiar el destino de miles de personas. Oro porque Él sea más sabio que yo, que cometa menos errores, que encuentre una manera de usar ese poder para algo más que solo enriquecerse. Pero esa es su historia para contar ahora, no la mía.